Vamos con el último de los paneles de la jornada, donde me siento muy bien acompañado, la verdad. ¿Para qué le voy a negar? Tenemos dos de los modos principales de esta cadena logística. Tenemos al ferrocarril, tenemos a los puertos, tenemos las relaciones internacionales clave para el desarrollo justamente de todas las cadenas logísticas que tenemos en Chile. Y vamos a hablar un poco, no solamente de esa mirada nacional que veíamos al inicio, sino de esa mirada más regional. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en cada uno de los territorios? Tenemos la zona norte, zona central, representadas en este panel y queremos bajar un poco al detalle de lo que enfrentamos en cada una. Permítame hacerles una reseña breve de algunos de los participantes. A Ramón, perdóname, pero como también nos repetimos plato, nos lo vamos a saltar. David Fernández, él es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector ferroviario, portuario y rodoviario del país, y actualmente él es gerente general del ferrocarril de Antofagasta FCAB. Tenemos también con nosotros a Pablo Ortiz, abogado titular de la Universidad Católica de Valparaíso, quien desde el año 2004 se desempeña como jefe del Departamento de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Transportes. Rubén Castro, ingeniero de transportes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con casi 40 años de ejercicio profesional en diversas instancias desde la Directemar, el propio Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio y desde el año 2019 gerente general de la empresa portuaria de Iquique, donde antes había también desarrollado otras funciones. Alejandro Merelo, subgerente de logística de EFE, ingeniero civil industrial, con un diploma en Ingeniería de Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 14 años de experiencia en planificación y desde 2019 trabajando para la empresa Los Ferrocarriles del Estado. Y me queda Carlos Escobar, ingeniero de Transportes y MBA, con más de 30 años de experiencia en el sector logístico portuario, tanto lado público como privado, y desde hace ya unos cuantos añitos también, bastantes años, gerente general del puerto de Antofagasta. Por eso digo, me siento muy bien representado con todo este currículum de los que tenemos acá. Dicho esto, primera pregunta para llegar a la realidad regional, que es, ¿cuáles son los desafíos que cada uno de ustedes ve desde el rol que le toca a cada una de las empresas, instituciones, desde las regiones en que están para el desarrollo del sistema logístico? ¿Tú por acá? Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Antofagasta, sin duda, es una de las regiones más importantes de Chile en materias de exportaciones. Yo diría que hoy día bordea el 40% del valor de las exportaciones FOB que tiene el país. Es la región que tiene el mayor nivel de inversiones. Yo diría que probablemente en mediano plazo, como va la cosa, y con el precio del cobre y otras cosas, capaz que bordee el 50% del valor. Chile exportó 108.000 millones y fracción, ¿no es cierto? O 107.000 y fracción el año pasado. Y Antofagasta aporta mucho. Entonces, sin duda que la logística tiene mucho que decir y las instalaciones que la región merece deben estar a la altura del valor que eso tiene. Chile por cada $100 hay 50 o 40 que se producen en la región de Antofagasta. Entonces, los desafíos son mayores, está en una etapa de alta inversión, requiere la atención de muchas cargas de proyectos, requiere después exportar. Está la industria del litio y hay otras industrias, ¿no es cierto?, que se están desarrollando, como la matriz de energía eléctrica, que hoy día es la que más aporta con energías limpias, por lo tanto esas son también cargas de proyectos y otras cosas que se tienen que desarrollar. La región cuenta con más de 15 terminales, pero en la práctica hay 2 terminales que son de uso público, uno es Sangamo y otro es Puerto Antofagasta, y nosotros tenemos el desafío de poder crecer con ellos. La región también está desarrollando otro proyecto que viene mucho tiempo, que es el corredor bioceánico, del cual nosotros somos parte y que hemos tenido inversiones importantes. Nosotros tenemos un convenio firmado con el gobierno regional en el cual nosotros hemos estado con un plan de inversiones de alrededor de $100 millones, del cual el 47%, ¿no es cierto?, es aportado por este convenio. Eso significa que nosotros acabamos de hacer una licitación de la ampliación del molo de Abrigo para poder permitir, ¿no es cierto?, entrar a otra generación de puertos, y eso estamos en la etapa final de la adjudicación y dentro de los planes que tienen mejorar el calado también, de objeto que el puerto pueda ser un puerto mucho más resiliente y también poder superar todos los problemas que tiene hoy y los temas del medioambiental, ¿no es cierto?, como la altura de marea, etc.
nosotros somos, al igual que el resto de los puertos, estamos insertos dentro de las ciudades y por lo tanto necesitamos espacio. Y dentro de los proyectos estratégicos, nosotros acabamos de desarrollar y terminamos de urbanizar una zona de desarrollo logístico, La Negra, en la cual son 50 hectáreas, de las cuales ya estamos en una etapa de licitación. Hemos generado algunos paños para las empresas pequeñas, las pymes, y otros grandes paños para que se instalen empresas relacionadas con el mundo logístico, portuario y minero. Y aquí se suma el desafío, el segundo desafío importante, es poder, ¿no es cierto?, recibir y captar las cargas que se van a generar por el corredor bioceánico. En ese sentido, yo diría que Chile ya tiene cumplida su tarea y también hay que trabajar con los países vecinos. Así que, por lo tanto, yo diría que esos son los principales desafíos. Son más de 16 iniciativas que estamos haciendo. Nosotros actualmente también somos parte de convenios internacionales. Tenemos convenios que aplican al puerto de Antofagasta, como es el Tratado 1904, donde hemos modernizado y seguimos modernizando un terminal que hace poco tiempo movía 100.000, hoy día estamos cerca de las 500.000 toneladas que mueve, y ahí sí que efectivamente se genera un corredor, porque la carga viene mayoritariamente en tren desde Bolivia, con algunos porcentajes en camiones, después se produce una maquila, se lleva con nuevas tecnologías al puerto, y yo diría que eso son los principales, poder concretar esta inversión y poder modernizar el puerto para hacerlo más resiliente y poder cumplir con estas dos grandes tareas que tenemos a la vista. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Desde la mirada de Ferrocarriles, nosotros tenemos varios desafíos, principalmente porque además nuestra red abarca diferentes regiones. Nosotros vamos desde la región de Valparaíso hasta la región de los lagos. Por lo tanto, tenemos diferentes realidades geográficas y también de producción. Tenemos zonas más dedicadas a la importación y otras más dedicadas a la exportación. Y nuestra carga principalmente se enfoca en dos tipos específicamente, que son, nosotros le llamamos de vocación ferroviaria. Es la carga minera y la carga forestal. Cerca del 90% de nuestra carga es de ese tipo de producto. Por lo tanto, el primer desafío que tenemos es mantener esa carga, seguir dándole confiabilidad a ese tipo de clientes, que el ferrocarril es una real opción para el transporte de sus mercancías. Y por lo tanto, considerando que somos una empresa muy antigua, más de 140 años, nuestra infraestructura es muy antigua, el primer desafío es el mantenimiento de nuestra infraestructura para mantener y darle la continuidad operacional que requieren. También nos vemos enfrentados al cambio climático, que es algo que también se ha conversado. Nosotros estamos avanzando en estudios que nos permiten ver planes de acción de cómo afrontar el cambio climático. El año 2023, producto de crecida de los ríos, tuvimos problemas en varios de nuestros puentes, que algunos tienen más de 100 años, y por lo tanto ese es el primer desafío que tenemos hoy día a nivel de las regiones en las que nosotros participamos, que es dar la continuidad operacional y confianza en el servicio ferroviario, porque además el objetivo del tren es destacar sus bondades, como la confiabilidad, la economía de escala, y para eso es clave que nuestra infraestructura esté en buenas condiciones. Y el segundo desafío que nosotros visualizamos en las regiones que nosotros participamos está enfocado a captar también nuevas cargas. Y ahí tenemos un foco principal que son los contenedores. Ahí Ramón también contó sobre el puerto exterior, que se viene una alta demanda en ese tipo de carga, pero también hay otras cargas, por ejemplo los contenedores reefer. Chile exporta salmones, exporta fruta, y es un tipo de carga que antes el ferrocarril no consideraba. Y hoy día ya hemos movilizado la industria del cherry, hicimos un piloto con salmones. Por lo tanto, el desafío a futuro es tratar de captar también las nuevas cargas que hoy día el tren no se lleva y que podemos ofrecer valor en ese transporte. Por lo tanto, es algo que debemos considerar. Y para lograr eso, es clave la intermodalidad. Nosotros estamos trabajando en políticas de desarrollo de centros intermodales. Hoy día el tren, si podemos ver una desventaja frente a, por ejemplo, el camión, es la menor flexibilidad. El camión es mucho más flexible, puede llegar a todos los puntos a diferencia del tren. Sin embargo, si competimos en algunos trayectos, es importante considerar que el tren y el camión somos complementarios. Para subir carga al tren es clave que tengamos centros intermodales donde los camiones consoliden la carga en algunos centros en particular y ver los puntos en los cuales o en qué punto dentro de la cadena logística cada uno de los modos es eficiente. Porque finalmente lo que buscamos es disminuir los costos logísticos para los generadores de carga, para los que exportan o los que importan, y por lo tanto eso es lo fundamental y a lo cual nosotros vemos como desafío de desarrollo al futuro desde la empresa de ferrocarriles del Estado. Muy buenas tardes, colegas logísticos. Gracias por la paciencia de estar acá presentes en este último panel. Para hablar de desafíos del puerto de Iquique, tengo que hacer referencia a qué es Iquique primero.
Aparte de ser una de las regiones extremas de nuestro país, Iquique es una singularidad en todos los aspectos que ustedes puedan interpretar. Lo primero es un puerto que está emplazado en una isla. Y al estar emplazado en una isla tiene un recinto portuario equivalente aproximadamente a 7 veces la capacidad que hoy día tenemos instalada. Tenemos 34 hectáreas en las cuales desarrollamos las actividades portuarias y tenemos 280 hectáreas dentro del recinto portuario que son porciones de agua en las que podríamos desarrollar obras de infraestructura, áreas de respaldo. En otras palabras, lo que les quiero decir es que es un puerto que tiene potencialidad de crecimiento. No obstante, como está emplazado en una ciudad y como ocurre en todas las ciudades de Chile, vive la angustia de estar asfixiado por la ciudad. O sea, tenemos problemas logísticos concretos porque la última milla nuestra es llegar a la Ruta 5. Y para llegar a la Ruta 5 tenemos que subir a la comuna de Alto Hospicio y tenemos que atravesar completamente esa comuna para poder estar en condiciones de llegar a la red estructurante. Subir a Alto Hospicio, donde vive, yo diría, más población que la que vive en Iquique, es una tortura en las mañanas y en las tardes, además de los accidentes, además de una serie de otras cosas que ahí ocurren. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? El primer desafío, para poder focalizarlo puntualmente, es administrar el crecimiento. Y en eso, ustedes a lo mejor ya, alguno de ustedes habrá tenido acceso a las informaciones del cierre del año 2025, el puerto de Iquique superó los 3.5 millones de toneladas. Somos muy pequeños todavía, pero para nosotros es una tremenda hazaña. Somos un puerto que tradicionalmente movía 2,5 millones de toneladas. Ese millón de toneladas adicionales nos ha significado un montón de dolores. Estamos enfrentando fenómenos de congestión, estamos enfrentando fenómenos de problemas con los transportistas, problemas con nuestros usuarios. Administrar eso es un conflicto permanente del día a día en el cual se requiere, obviamente, del concurso de todos los actores logísticos de la región. Tenemos nuestra comunidad logística integrada por todos, pero las soluciones no son fáciles, porque pasan, como ya se mencionó en varias de las exposiciones de la mañana, pasan por la voluntad de las personas y de las empresas. Nosotros tenemos el desafío, en nuestro rol como autoridad portuaria, de ser facilitadores de la logística, pero muchas veces esa logística pasa por decisiones que tienen que tomar otras autoridades. Por ejemplo, los municipios, por ejemplo, el gobierno regional, por ejemplo, las delegaciones presidenciales. Yo creo que ese es uno de los dolores importantes y es uno de los desafíos en el cual nuestro directorio se ha empeñado en poner todas las apuestas para poder solucionar a la brevedad posible estos conflictos y obviamente estar en condiciones de demostrar que somos capaces de crecer, pero requerimos de obras de infraestructura. Son 5 los elementos que nosotros tenemos en nuestra carpeta y que determinan esta impaciencia por crecer y esta necesidad por crecer. Lo primero tiene que ver con el cliente más importante que tiene Puerto Iquique, que no es Chile. Y a diferencia de lo que ustedes pueden pensar, tampoco es Sofri, Zona Franca. Nuestro cliente más importante es Bolivia. Y Bolivia viene saliendo de una condición económica, una condición política, cultural bien compleja. Y lo que estimamos nosotros es que en los próximos años Bolivia debería recuperar significativamente lo que son los volúmenes de carga que tuvo en el pasado y seguir creciendo más. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para lo que viene con Bolivia. Ya en la mañana se habló sobre lo que significaba el impacto de la apertura del cabotaje. Nosotros tenemos un intercambio significativo entre zonas francas, entre Iquique y Punta Arenas, y hoy día todo se va por vía terrestre. Posiblemente tengamos también un impacto significativo si nosotros vemos la oportunidad que el cabotaje nos abre. La expositora en la mañana cuando habló del cabotaje también habló sobre la posibilidad del transbordo de cargas. O sea, cargas que en vez de ir a quedar a Callao puedan quedar en Iquique y de Iquique distribuirse puntualmente a otro puerto de la región. El tercer gran desafío es una noticia que también circula y circula muy potentemente. Más de 87.000 millones de dólares se van a invertir en la industria minera en los próximos 10 años. Vienen muchos proyectos mineros, gran parte de ellos radicados en la región de Antofagasta y algunos en la región de Tarapacá. Pero eso va a significar mucha carga de proyectos que va a estar llegando y que hay que administrar y que las empresas mineras ya están buscando soluciones puntuales para poder enfrentar esto. Del corredor bioceánico solamente mencionarles que es una tremenda oportunidad y que obviamente hay que estar preparado para los volúmenes de carga que pudieran llegar. Para eso falta todavía dar varias vueltas a esta ruleta porque hay mucha información todavía que no está concreta para poder decirles cuál va a ser el impacto real. Pero es una oportunidad que hay que tenerla también en carpeta.
Y lo último que diría que es el quinto impacto, tiene que ver con el modelo de administración de zona franca. Mucho se ha hablado de que la SOFRI también el año 2030 termina la concesión de administración de este recinto y que hay que cambiar el modelo, de un modelo más inmobiliario a un modelo logístico. Ya estamos trabajando con la administración de zona franca justamente para tener un trabajo conjunto y poder explotar entre ambas empresas, que estamos unidos porque somos dos empresas del Estado, un solo nodo logístico en la región de Tarapacá. Yo diría que ese es el primer y más significativo desafío que tenemos, administrar el crecimiento. El segundo, que les puedo dar solamente el titular, tiene que ver con la próxima licitación que tenemos que llevar a cabo para estar en condiciones en el 2030 de tener un nuevo operador del puerto de Iquique. Y esa licitación, obviamente, que requiere de un diseño, requiere de pensar, ya David lo dijo en su exposición también en la mañana, de cómo me imagino el puerto de Iquique el año 2060. No es fácil hacer un trabajo de investigación para saber qué va a estar pasando con los buques, con las cargas, con la documentación, con los procesos del año 2030. Por lo tanto, el dibujo que estamos hoy día realizando va a tener un impacto significativo en los próximos años para toda la comunidad y para el país. Entonces, tenemos desafíos importantes en esos dos ámbitos y yo creo que ahí está puesta toda la energía que ha significado el trabajo de los últimos años del directorio y del equipo administrativo. Eso. Bien, bueno, buenas tardes. Me imagino que ya lo tiene que haber dicho en otras oportunidades. La verdad que yo quisiera felicitar la iniciativa, no solamente por las exposiciones que aquí se escuchan, sino que también porque, no habiendo estado durante toda la jornada, me doy cuenta que también este es un punto de encuentro, donde la gente tiene la oportunidad también de generar vínculos, nexos. Yo creo que aquí, en el día completo, se han generado muchos vínculos que probablemente van a proyectar reuniones al futuro. Y en ese sentido, quiero exponer una mirada que es complementaria a la que vamos a escuchar acá, que es la mirada nuestra como Ministerio de Transporte. Nosotros, dentro de nuestra tarea, una de ellas es crear condiciones de acceso a mercado para el transporte de carga, que es complementario a la labor que tienen los puertos. Obviamente, los flujos que se van generando en los puertos tienen que ver con los camiones. Y esta es una tarea que tradicionalmente hemos llevado a cabo de manera conjunta, con una colaboración público-privada. Acá hay gente que me acompaña generalmente a estas reuniones, donde nosotros llevamos nuestra postura para ir generando, como digo, condiciones de acceso. Nosotros tradicionalmente siempre no hemos tenido regulaciones en el cono sur. Partimos con el Convenio Mar del Plata del año 77, posteriormente el Acuerdo de Transporte Internacional que es de la década de los 90. Tímidamente, para mejorar la logística, llegamos hace unos 15 años atrás a un acuerdo de subcontratación, que es como equivalente a la última milla. Básicamente se ocupa en Brasil para hacer una suerte de transbordo, para llegar, por ejemplo, hasta Porto Alegre o hasta Sao Paulo y no hacer el trayecto completo. Pero en los últimos años también hemos, de alguna manera, impulsado algunas otras operaciones logísticas, como el intercambio de tracción, que permite que el tracto sea de propiedad de una empresa y el semirremolque de otra. Algo que parece bastante simple, pero donde tenemos que conciliar también el interés privado con el público. El público, el nuestro, tiene que ver con la responsabilidad civil. Y eso significó que tuvimos acuerdos donde cedimos todas las partes en que los seguros tenían que ser el mismo tanto del tracto como del semi. Solo lo doy como un ejemplo, porque eso lo replicamos con Brasil, lo hicimos con Argentina posteriormente y tenemos a puertas Uruguay probablemente en febrero. Por lo tanto, son pasos que nosotros tenemos que dar. Claramente nos van quedando otros y evidentemente eso implica tener una mirada también desde la perspectiva de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. Hace unos años atrás nos planteamos qué necesitamos también. En algún minuto nos planteamos necesitamos más conductores y el mandato fue necesitamos suscribir acuerdos con todos los países de América del Sur para generarnos más conductores. Y parecía una tarea titánica, la verdad, porque lo que hay que hacer acá es sentarse y negociar, que es lo que habitualmente hacemos nosotros. Y afortunadamente hoy día podemos decir que tenemos acuerdos con Perú, con Colombia, con Ecuador, con Argentina, y ya tenemos conductores de esas nacionalidades y tenemos en trámite todavía, perdón, me quedaba Paraguay, y tenemos en trámite Brasil y Bolivia en el Congreso. Por lo tanto, evidentemente que este es un esfuerzo que se planifica, donde tenemos que negociar. Desafortunadamente esto no es matemático, uno tiene que generar confianzas en sus contrapartes. Pero teniendo un mundo, a propósito de lo que conversábamos del corredor, donde lo que se nos genera son oportunidades, también hay que decirlo, quienes son los generadores de carga miran y ven y evalúan quién es el que está en la mejor posición. Cuando nosotros hablamos del corredor, la disyuntiva es el Atlántico o el Pacífico.
y el generador de la carga va a elegir el más eficiente. Por lo tanto, el desafío, si la pregunta es esa, para nosotros, es por supuesto estar a la altura. Y el día de mañana, cuando tengamos este corredor completo, por supuesto, que es que nosotros podamos tal vez haber generado las condiciones para que los flujos sean más expeditos. Porque el transporte, y siempre lo hemos tenido claro, no es una actividad que se justifique en sí misma, sino que en la medida que hay comercio. Pero habrá comercio en la medida que esto sea interesante para alguna de las partes, tanto para el importador como para el exportador. Ahora, nosotros seguimos buscando alternativas también desde el punto de vista de la operación logística. Tenemos algunos temas también como desafío, un gran desafío. Tenemos el tema de las dimensiones. Estamos conversando acerca de cuál es el tamaño que va a tener el semirremolque. Y créanme que para nosotros 30 o 50 centímetros ha hecho mucha diferencia para que generemos los consensos. Y en ese sentido claramente tenemos un trabajo también público-privado que se ha realizado durante los últimos 2 años para llegar a eso. Y eso tiene que ver exactamente con la productividad. No es un preciosismo regulatorio, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con este norte de qué queremos, cómo podemos atender finalmente a la demanda. Evidentemente, el corredor, y en ese sentido creo que es un desafío, es una oportunidad. Yo lo conversaba hace poco, creo que una tarea a desarrollar probablemente para los próximos meses es generar una instancia donde se junte la oferta con la demanda. Quiero confidenciar algo porque yo creo que estos congresos también ayudan a poder comentar cosas que habitualmente uno no conversa. Yo he tenido la suerte de participar en la mayoría de las reuniones del corredor y es muy difícil hacer una estimación exacta de cuáles son las cargas que van a llegar en cuanto a volúmenes y tipos de carga. Creo que la forma más eficiente de tener un sinceramiento de ese dato es juntar la oferta con la demanda. Creo que esa es la tarea. Ahí sentaremos al puerto, juntaremos al ferrocarril, juntaremos a los importadores, a los exportadores. De suerte de tener un directorio, pero que converse también a la par de las reuniones del sector público para ir nutriendo de información. Vuelvo al punto anterior, para estar preparados cuando lleguemos a esa oportunidad, que está a la vuelta de la esquina. El puente entre Carmelo Peralta y Puerto Murtiño está a punto de concluirse. Hay una pequeña dificultad en el paso fronterizo entre Paraguay y Argentina porque hay un cementerio, un pueblo originario. En algún minuto se va a resolver y nos vamos a ver con el corredor ya instalado. El desafío, por lo tanto, mayor es estar a la altura. Pero eso no solamente incluye al puerto, nos incluye a todos. Yo creo que eso es lo que puedo comentar. Gracias. Bueno, muchas gracias también por la paciencia de quedarse hasta esta hora y escucharnos en este panel. Como gerente general del FCAB, tenemos una mirada logística de las regiones del norte desde un ángulo quizás complementario a lo que se ha declarado acá. Carlos Escobar, gerente general de ATI, recién explicaba sobre la importancia de la industria minera para el país, para la región y para el país. Y Jana Graide, nuestra gerente comercial, también se refirió a lo mismo. Sin embargo, hay una preocupación en las regiones del norte. ¿Qué es lo que va a pasar cuando en 30, 50, 70 años más las leyes se reduzcan de tal manera que, digamos, el desarrollo de la zona se vea mermado? Entonces, ahí nace una mirada estratégica que tiene que ver con que somos un país angosto. Tenemos un cliente gigante que es China, que consume cada vez más, producción gigante como es Brasil y los países vecinos de Brasil también. Tenemos una costa también muy apropiada en Arica, en Iquique, en Antofagasta. Y por lo tanto parece una obviedad, ¿no es cierto?, desarrollar este corredor bioceánico. Entonces uno piensa y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Efectivamente el Canal de Panamá tiene dificultades serias, cada vez los barcos tienen que esperar más tiempo, el costo diario es muy alto. Por otro lado, claro, las reducciones de cuotas digamos, permiten que circulen barcos también de menor calado, etc.
Por otro lado, los puertos en Brasil están saturados, algunos de ellos, y por lo tanto empieza a provocarse un sobrecosto gigante de esperas que empiezan a habilitar una posibilidad de un corredor bioceánico. Han habido muchas reuniones público-privadas, se ha conversado mucho del corredor, y yo quiero compartir con usted una mirada bien práctica. Voy a intentar que sea práctica, pero me ha tocado participar en muchas de estas reuniones. Y primero, en Chile se estuvo hablando mucho tiempo de un corredor vial. Y la verdad es que quiero ser súper franco, un corredor vial, bioceánico, económica, porque al final la oferta y la demanda se juntan cuando las tarifas permiten que yo tome una decisión de irme por un lado o por el otro. Al final, la oferta y la demanda no es que se van a juntar cuando los números hablen. Entonces, entonces, hoy día ya se está empezando a hablar de un corredor ferroviario, lo cual ya empieza a tener más sentido. En Estados Unidos los trenes tienen 5 kilómetros, en Australia las toneladas por eje son de 40 toneladas por eje. O sea, puedes llevar carros de 120, 130, 140 toneladas netas cada carro. Entonces empieza a parecerse o acercarse a un costo que, si bien no alcanza los costos de un transporte marítimo, pero claro, frente a las esperas en los puertos brasileños, frente a las esperas en el canal de Panamá, porque hay que sumar todos esos costos, empieza uno a decir, bueno, pareciera que esto tiene cabida. Pero cuando uno empieza a buscar información, hay harta información, pero no está terminado. Hay muchas estimaciones de inversión de un trazado ferroviario. Hay muchos cálculos sobre el OPEX que significaría mover esa carga, pero son estimaciones todavía. Entonces, el primer desafío que yo creo que nos tenemos que poner, un desafío serio, si de verdad queremos hablar de un corredor bioceánico, por lo menos el del norte, es primero que durante el año que viene nos pongamos como meta el mundo público y privado a calcular y estimar seriamente. Habrá que buscar los recursos, ver cómo hacerlo, entre, como digo, público-privado, para entender seriamente cuál sería ese corredor, cuál es el costo que tendría, y eventualmente trabajar en equipo con nuestros países vecinos. Nosotros nos gusta pelear con Perú, que Chancay. Bueno, existen varios proyectos, han aparecido en los medios, seguramente muchos de ustedes lo han visto, de un corredor desde Brasil a Chancay, que significa varios miles de millones de dólares, con un costo muy bajo de OPEX. Bueno, eventualmente, ¿qué pasa si de ese corredor se saca un ramal hacia Iquique, hacia Antofagasta y hacia Arica? ¿Por qué no? Y ya la inversión esa va a estar pagada y no nos ponemos a pelear porque China va a consumir tanto que no van a ser suficientes los puertos chilenos para satisfacer esa demanda. Entonces, la invitación es cómo trabajamos en equipo y subir la conversación a un nivel alto de estadistas, de grandes inversionistas, porque esto requiere miles de millones de dólares de inversión, pero puede generar una competitividad gigante y una proyección para las ciudades del norte. Creo muy importante que no relegar la importancia de los camiones. Los camiones siempre van a tener cabida en esto. La última milla siempre es para el camión y no es para el tren. Por lo tanto, esto no deja fuera a los camiones. E insistir en la tremenda importancia de este tipo de esfuerzo, felicitar realmente a las autoridades por este esfuerzo, porque son necesarios. Tenemos que trabajar en equipo, el mundo público y privado. Así que eso, muchas gracias. Bien. En la presentación de la mañana, que espero hayan estado todos, nosotros mostramos nuestro proyecto Puerto Exterior, que es un proyecto que va a empezar a operar el 2036, según el cronograma, como comentamos. Pero estamos en el 2026, faltan 10 años, y también mostramos que en el 2025 nuestra carga de contenedores creció 14%. Entonces, respondiendo a la pregunta sobre los desafíos, quiero referirme a estos 10 años, ¿no? A lo que ocurre con el puerto actual y antes de la entrada en operación de Puerto Exterior. Y hay uno de esos desafíos que ya fue comentado en la introducción por el ministro y después más en detalle por David, y que compartimos con los colegas de otros puertos públicos, que es la licitación de nuevos contratos de concesión. Tampoco voy a hablar de eso porque ya
fue tratado. Estamos en ese mismo proceso para en el mes de febrero ingresar las bases al Tribunal de Libre Competencia y continuar con aquello. Pero sí creo que hay otro factor que aparece en este panel, un poco más, un poco menos, pero al final está bastante transversal, creo, a toda la actividad logística y portuaria en particular, que en nuestro caso, y que tiene que ver con justamente la logística, ¿no? Lo que nos reúne hoy. Nosotros hoy día en San Antonio tenemos una condición similar, ¿cierto? Un puerto de 110 años, que está rodeado por la ciudad, carreteras que cruzan esa ciudad, que circulan 3.000, 4.000 camiones por día, ¿no? Está la posibilidad de aumentar la transferencia por tren, lo voy a comentar, pero al final me quiero centrar en el desafío que significa el movimiento actual y el movimiento por los próximos 10 años de esta carga. Y ahí lo que nosotros nos enorgullece, digamos, y creo que hay que felicitar el trabajo, por supuesto, de los trabajadores de los terminales portuarios actuales en San Antonio, de las empresas privadas que lo administran, y también la contribución que hacemos nosotros, es que el puerto de San Antonio es hoy día muy competitivo, ¿cierto?, para esta transferencia. Pero mantener esa competitividad en un escenario de crecimiento como el que estamos teniendo, ¿no? Es en sí mismo un tremendo desafío, ¿no? Porque cada vez le vamos exigiendo más al sistema. Y ahí lo que hemos nosotros intentado resumir o acuñar en una expresión es una serie de iniciativas que finalmente lo que hemos dicho es que constituyen un nuevo modelo logístico para San Antonio, ¿no? Esas iniciativas lo que apuntan es justamente aportar más capacidad, más flexibilidad bajo la infraestructura actual y también en algunos casos intervenir la infraestructura para aumentar justamente sus prestaciones. Entonces, comienzo con el proyecto que lidera EFE, que es la construcción del terminal intermodal Barrancas, que como se dijo en la mañana, lo dijo el ministro, va a permitir multiplicar la transferencia de contenedores por tren 5 veces. Es un tremendo aporte, cada uno de esos trenes va a evitar, ¿no?, una serie de camiones circulando por la ciudad. Por otro lado, una intervención en la infraestructura que abordamos nosotros como empresa portuaria en 2024-2025, que fue la mejora de nuestro módulo abrigo, que tiene, como dije, más de 100 años, ¿no? Un proyecto de 10 millones de dólares que nos permitió hoy día estar adaptados al cambio climático, se aumentó la altura del muro parapeto, se mejoraron las condiciones, se modernizó, se introdujo fibra óptica, una serie de mejoras. Por otra parte, en la llegada de los camiones al puerto, en los flujos, tenemos un regulador de frecuencia que comenzó a operar el año 2024, el 2025 fue un año de consolidación y que nos permite hoy día para los camiones de exportación full también tener una conexión con los terminales informática y ordenar la fila de camiones que anteriormente llegaba de forma, por así decirlo, aleatoria o sin una regulación de su llegada, y al mismo tiempo nos genera una infraestructura que permite modular, ¿no?, frente a contingencias la espera de los camiones y que no se entren a la ciudad y busquen cualquier solución donde tengan que esperar algunas horas en lugares que no están preparados para ello y obviamente ocasionando una dificultad para la comunidad. Acercándonos más al puerto, estamos desarrollando nuestro Port Community System. Partimos ahora en diciembre con el primer módulo y vamos a continuar durante todo el 2026 el despliegue de los demás módulos, comenzando por el lado mar, después el lado tierra, y esperamos que ese va a ser una herramienta fundamental en la optimización de todo lo que son las interacciones de los diferentes actores, ¿cierto?, que participan de la cadena logística. Y por último, en el lado ya definitivamente mar, en lo que es el tránsito de las naves en la entrada y salida al puerto, estamos impulsando la construcción, a partir de este año, esperamos 2026, de un centro de control portuario, el equivalente a la torre de control, ¿cierto?, del aeropuerto, pero para las naves no va a ser todavía un Vessel Traffic System, pero va a ser bastante parecido y probablemente en una segunda etapa lo vamos a poder llevar a ese estándar internacional, que nos va a permitir entonces a mejorar, ¿cierto?, lo que es la
la gestión de este tráfico marítimo y es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con la Armada. Ese es nuestro, denominamos nuevo modelo logístico para los próximos 10 años y esperamos que nos permita afrontar este desafío del crecimiento y de la maximización de las prestaciones de la infraestructura que hoy día tenemos. Muy bueno, son pocos los desafíos que tenemos a lo largo del país y bueno, ahora la siguiente pregunta es ¿y cómo lo resolvemos? ¿Cómo avanzamos en superar esas brechas? Se han señalado muchas de las acciones, pero me gustaría partir con Alejandro. Esta mañana hemos visto la presentación del nuevo modelo de contratos para el porteo de carga y los proyectos que ha señalado Ramón, algunos que se están haciendo en relación con la infraestructura portuaria. Si nos pudieras contar un poco más de cuál es la mirada y las acciones que está tomando EFE para el desarrollo a lo largo de toda la red, tanto en la zona central como en la zona sur, en el fondo, a lo largo de toda la infraestructura que administra. Sí, bueno, nosotros lo estamos enfrentando desde dos miradas. Nosotros estamos convencidos que por hacer infraestructura ferroviaria no se va a subir solo la carga al tren. Tiene que ir acompañada también de un modelo de negocio que sea atractivo para la industria privada. Si bien nosotros somos una empresa del Estado donde invertimos obviamente en infraestructura, finalmente quienes usan este transporte son empresas privadas. Por lo tanto, tenemos que combinar un modelo de negocio que sea atractivo para ellos. Desde el punto de la infraestructura, efectivamente, el principal proyecto de carga en el cual está trabajando la empresa es la plataforma logística ferroportuaria, que tiene una componente de corto plazo y otra de largo plazo. La de corto plazo es la que nombró una de las iniciativas del Terminal Intermodal Barrancas que comentó Ramón, un proyecto que el Estado está invirtiendo más de 20 millones de dólares para quintuplicar la capacidad de ese terminal en la punta de San Antonio. Pero a su vez, para que pueda operar el Terminal Intermodal Barrancas, estamos invirtiendo cerca de 60 millones de dólares en la vía férrea entre Santiago y San Antonio, mediante la construcción de desvíos que permite el aumento de capacidad de carga y también que puedan circular trenes de mayor longitud. En paralelo con eso, estamos mejorando nuestras medidas de seguridad con sistemas de señalización que nos permite una circulación más segura y también eficientar las zonas de maniobras, lo cual también hace que puedan circular mayor cantidad de trenes. Y a largo plazo, pensando en el puerto exterior de San Antonio, en los megaproyectos que estamos trabajando es en el desarrollo del corredor ferroportuario que le llamamos nosotros, que finalmente lo que va a hacer es tener una doble vía entre el centro de intercambio modal que estamos trabajando en el sector de la región metropolitana entre Padre Hurtado y Peñaflor hasta el puerto exterior. Ese es un gran desafío, nos implica desafíos tanto estructurales como geométricos. Tenemos que evitar una gran cantidad de túneles porque lo que estamos pensando es que circulen trenes de 1.200 metros y con doble stack. Por lo tanto, el desafío es mayor. Nos encontramos hoy día en la fase de licitación de las ingenierías básicas de ese corredor. El objetivo es contar con una doble vía que permita dar capacidad al puerto de San Antonio y poder evacuar los 3 millones de TEUs, que es lo que esperamos que podamos evacuar como ferrocarril. En paralelo, como les comentaba, se está desarrollando el proyecto del centro de intercambio modal que permita transportar estas cargas desde el puerto hasta este centro y de ahí se pueda distribuir tanto en camión o en trenes de menor longitud a los distintos puntos del país. En este corredor también estamos licitando justamente el modelo de negocio y gobernanza, porque entendemos que podría tener incluso un modelo distinto al que estamos pensando como Open Access, que presentamos hoy día en la mañana y voy a ahondar un poco más. Dado que tenemos que buscar cuál es el modelo de negocio que finalmente permita al privado involucrarse. Nosotros buscamos también generar asociaciones público-privadas que nos permita hacer eficiente el uso de esta infraestructura y esta gran inversión. En resumen y en montos, comentarles que la plataforma logística ferroportuaria es el proyecto de mayor inversión que tiene EFE. De hecho, supera los megaproyectos de pasajeros que tenemos hoy día, que son el tren a Melipilla, el tren a Batuco o la extensión desde Limache hasta La Calera. La plataforma logística ferroportuaria completa tiene un presupuesto estimado de 2.500 a 2.600 millones de dólares. Por lo tanto, eso también demuestra la importancia que le está dando la empresa a la logística. Nosotros obviamente transportamos pasajeros también, nuestros proyectos de pasajeros son bien visibles, pero la idea es que la logística y el transporte de pasajeros estén a un mismo nivel. Muestra de eso es que en octubre del año pasado la empresa decidió crear la filial de logística. Hoy día existe EFE Logística, así como existen filiales de transporte de pasajeros, existe una filial dedicada con directorio propio que permitirá agilizar también la toma de decisiones a nivel logístico en la empresa.
Por lo tanto, eso también es una señal de que la empresa está colocando el transporte de carga al mismo nivel del transporte de pasajeros. Y a nivel de modelo de negocio, entrando un poco en el contrato nuevo que esperamos implementar a contar del año 2028 y que Josué explicó hoy día en la mañana, quisiera destacar las principales diferencias que existen con el modelo que existía y que hoy día hay una transición hasta el 2027. Principalmente, se comentó ahí, es la baja de las barreras de entrada. El modelo actual generaba unas barreras y unos pagos fijos iniciales muy altos que dificultaba el ingreso de nuevos porteadores y por lo tanto disminuía la competencia en el transporte ferroviario. El nuevo contrato elimina los pagos fijos y variabiliza la tarifa. Y de hecho hoy día, por firmar el contrato nuevo, no existe ningún cobro, es gratis. Por lo tanto, pueden firmarlo, pueden conocer las condiciones, el contrato es público, por lo tanto, cualquier persona puede entrar a la página web de EFE y ver las tarifas que nosotros vamos a empezar a cobrar a contar del 2028 por el transporte ferroviario a los porteadores que deciden ingresar a nuestro sistema. Otra diferencia importante es que hay un conjunto de incentivos que van a permitir tener un uso eficiente de nuestra infraestructura. Como les comentaba, nosotros operamos pasajeros y en muchas zonas vamos a compartir vía con ellos. Por lo tanto, es súper importante tener un uso eficiente de esta infraestructura para ambos lados. Por lo tanto, hay un conjunto de incentivos, tanto para EFE como para los porteadores, de ser lo más eficiente posible. Y otro punto importante que me gustaría destacar es que también fomenta la inversión privada y las asociaciones público-privadas. Es un modelo donde está abierto el generar contratos directos con empresas para generar inversiones, para generar centros intermodales y para fomentar que el privado también, cuando lo necesite, pueda participar e invertir en esta infraestructura y conectarse con nuestra red. Creo que esos son los puntos fundamentales asociados a proyectos que estemos pensando. En la zona sur, si bien los contenedores no es como el foco principal hoy día, sí hay una carga muy importante en la cual nosotros esperamos hacer inversiones de aquí al año 2030, que tienen que ver con el transporte de rollizos, que es la industria forestal. Hoy día nosotros transportamos prácticamente casi el 100% de la celulosa de CMPC y Arauco, los principales clientes forestales que tenemos. Sin embargo, para producir una tonelada de celulosa se requieren 4 toneladas de troncos. Y principalmente ese transporte se realiza en camión. Y hoy día ahí tenemos una gran oportunidad de empezar a transportarlo en ferrocarril. Y estamos pensando en hacer inversiones que nos permita aumentar la capacidad de transporte para que sea una buena oportunidad de captar esa demanda que los mismos empresas forestales están ansiosos por captar y por usar el ferrocarril, dado que tiene ciertas economías de escala que los favorecen mucho. Así que, en general, esos son los proyectos, la mirada que tenemos nosotros a futuro y que en resumen son hacer infraestructura, pero no dejar de preocuparnos del modelo de negocio. Y por eso es importante la creación de la filial y el desarrollo del nuevo modelo de carga que presentamos hoy día en la mañana y que empieza a operar desde el 1 de enero del año 2028. Muchísimas gracias, Alejandro. Y completamente de acuerdo contigo. O sea, al final, la logística no es solamente hormigón, es también servicio, es también modelo de negocio, es equipamiento, es tecnología, es desarrollo de toda la cadena completa. Y algo, Ramón, mencionabas justamente de eso, de esa mirada integral de soluciones para dar necesidad a los desafíos que hoy en día enfrentamos. Un poco ese modelo logístico que estáis implementando en San Antonio, ¿de qué manera pensáis que va a dar respuesta efectivamente en este intervalo 26-36 a las necesidades que tenemos en la macrozona central y en particular en la cadena logística asociada al puerto de San Antonio? Sí, mira, yo quisiera centrarme porque son varios elementos y no quiero monopolizar acá, tendría que entrar en detalle en cada uno. Entonces quiero entrar en detalle en uno de los proyectos, que es el que está operativo en el año 2025 y creo que es un buen ejemplo de lo que tú acabas de decir. O sea, está la infraestructura, está la tecnología y está también el concepto de colaboración que se estuvo comentando hoy día en la mañana, donde para nosotros ha sido fundamental el trabajo de la comunidad logística de San Antonio, ¿cierto?, de Colsa, en echar a andar esta infraestructura. Este proyecto que, como dije, consiste en una plataforma que es una especie de gran estacionamiento donde pueden los camiones esperar para el momento en que esté todo listo para que vayan al puerto, ¿cierto?, a entregar la carga de exportación que llevan. Y
además de esa infraestructura, entonces está, como decíamos, la conectividad, ¿cierto? La tecnología que permite conectar con los terminales. Y que fue un desarrollo realizado por nuestro equipo, con proveedores externos, pero finalmente liderado por nosotros, y que permite tener esa conexión en línea y despachar, entre comillas, ¿no? este camión cuando está todo listo para su llegada al puerto. Pero también se trabajó con la misma calidad, diría yo, en lo que es la comunicación de los transportistas, de los conductores y de los coordinadores de las empresas de transporte con esta infraestructura. Y ahí desarrollaron en nuestro equipo software para que de manera muy sencilla, vía WhatsApp, que no fue la primera opción. La primera opción era un sistema, digámoslo así, más tradicional. Y finalmente cuando se vio que esto iba a ser complejo, dijo, oye, pero sabes que al final hoy día mucha gente usa WhatsApp, se pueden conectar, ¿no? Y esto después se combinó con una inteligencia artificial también, y como la inteligencia artificial es IA, nos pusimos súper creativos y entonces dijimos, ¿cómo se tiene que llamar esta aplicación? Y dijimos, se tiene que llamar Antonia, por San Antonio, por supuesto. Y también ha sido, son cuestiones prácticas, ¿no? Pero que conllevan un desarrollo tecnológico y conllevan finalmente una familiarización en un proceso de cambio cultural. Porque ¿no? Esto no es automático que tú dices, oye, ponemos a disposición este sistema, ponemos a disposición esta tecnología y entonces lo van a empezar a usar. No, ahí hay un proceso de cambio donde también trabajamos con los gremios del transporte, ¿no? Y fuimos implementando junto con ellos también mejoras al diseño original. Tanto mejoras como señalé a la tecnología, como también incluso a la propia infraestructura, ¿no? Se hicieron pruebas junto con ellos de la manera en que el camión ingresa, la manera en que el camión sale y se reincorpora, por así decirlo, a la ruta 78, y también los movimientos al interior de la plataforma. Y también se proveyó de un espacio no también mucho más adecuado para los conductores para este tiempo de espera, que en realidad son apenas también unos minutos, no es que se queden mucho tiempo ahí, pero incluso en esos minutos pueden hacer una pausa, bajar, ¿no? Pasar al baño, qué sé yo, comer algo y después continuar. Todo esto finalmente lo estamos reflejando, como se comentó también en la mañana, en este proyecto, ¿no? Permanente de mejora del programa de logística colaborativa en el porcentaje de agendamiento. Esa es la clave, ¿no? Del desafío que tenemos ahora de ir mejorando la cantidad de viajes que se agendan previamente, porque eso es lo que nos va a permitir responder a este desafío que comentaba hace un rato de seguir creciendo, ¿no? Seguir aumentando el volumen de actividad del puerto en los próximos años, en la próxima década, con esta infraestructura existente, con estos nuevos desarrollos como el que acabo de explicar, con la tecnología, con la colaboración, con la comunidad logística, la gestión del cambio, pero también teniendo claro cuáles son los indicadores que nos permiten evidenciar que esto va a entregar los beneficios que se espera que entreguen, ¿no? Y en ese sentido, el agendamiento es una muestra, digamos, de una manera de ejecutar la logística que realmente ordene, ¿no? Los flujos, aprovechando toda esta información que hoy día disponemos y que antiguamente no era posible. Y se ha hablado también mucho, obviamente tenemos a 3 representantes de la zona norte, en lo que es esa relación de este país tan estrechito que tenemos con nuestros vecinos. Y de ahí el desarrollo justamente de estos corredores acaba siendo de importancia capital en esa mirada de medio y largo plazo, ¿no? Probablemente, que decía Rubén, no va a ser algo que mañana mismo empecemos a recibir las cargas, pero quién sabe, en 2 meses más, 5 meses, 1 año, cómo va a ir la cosa. Pero el corredor tiene que ser en el largo plazo también, tiene que durar en el largo plazo. Ahí, David, un poco la mirada que justamente en esa conexión que a través de la red ferroviaria lográis con los países vecinos, ¿cuáles crees que son las miradas y las necesidades que tenemos para lograr justamente que ese corredor sea sustentable, sea permanente en el tiempo y sea una oportunidad de desarrollo para la zona norte del país?
Sí, mira, hay algo que no mencioné en la primera corrida y que agrega un valor adicional, y es que, tal como decía Mabel Leva en la mañana, la logística puede habilitar actividad económica. Por ejemplo, si eventualmente se traen materias primas desde Brasil, de Paraguay, se puede formar también una industria en la zona norte, en que se procesen los productos, se le agregue valor y se puede exportar. Entonces, no es un tema solo de logística, sino de tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Donde se agregue valor en el largo plazo, ¿ya? Y la verdad que yo llevo un año, un poquito más de un año en el norte, trabajé muchos años acá en la zona centro-sur, en otro ferrocarril de carga, y entonces, claro, las conversaciones en el norte son diferentes que acá, y una preocupación legítima en la zona del gobernador, del alcalde, de las autoridades, es, bueno, tengamos o diversifiquemos también la actividad económica, no solo concentrado en la minería, que es muy valioso, hay que seguirla fomentando, pero también poder hacer otros desarrollos. Y este corredor, como digo, Brasil ha hecho hartos estudios, algo Argentina, Chile no he encontrado mucho, pero siguen habiendo muchas conversaciones y el hincapié que quiero poner es que creo que tenemos que empezar a hacer números. O sea, entender de verdad cuánto es la inversión que hay que hacer para un corredor ferroviario. Yo hablo de ferroviario porque creo que el camión no puede quedar ajeno, pero evidentemente que en 2.000 kilómetros de distancia está claro que es el tren el que va a generar las economías. Y el camión va a ser un complemento fantástico, sin ninguna duda. Entonces, ¿cuál es la inversión que hay que hacer? ¿Cuánto es el costo de transporte que eso va a generar? ¿Cuáles van a ser los desarrollos portuarios que hay que hacer para poder recibir esa carga? ¿Cómo se hace un trabajo coordinado entre los puertos, la logística y los estamentos públicos para poner en blanco y negro y entender si en verdad, porque es posible que la noticia sea que todavía no es el momento, pero si ya está estudiado y se entienden cuáles son los elementos críticos, porque si de aquí a 10 años el Canal de Panamá sencillamente empieza a ser poco viable desde el punto de vista técnico y económico, bueno, capaz que la curva cambie y las inversiones se paguen mucho antes por este corredor bioceánico terrestre. Entonces, ese modelo me parece que es urgente tenerlo porque son muchas conversaciones y me pareciera que falta data. Ese es el punto, a mí me parece fundamental y creo que la única manera es trabajarlo en equipo, como ya decía con los entes que comentaba, y Chile no solo ofrece un corredor en la zona norte posible, probablemente en la zona centro y sur también, ¿por qué no? Siguiendo un poco la misma lógica con las ventajas que Chile tiene, digamos. Pero ya creo que ya hay que hacer los números, ya menos conversaciones y más números. Esa es la mirada que yo tengo por lo menos. Efectivamente, la manera de tomar decisiones fundadas es con fundamentos, con datos, con análisis, y para eso el trabajo claramente coordinado, lo señalaba Mabel, ¿no? Sector público, sector privado, academia, va a ser indispensable. Así que totalmente de acuerdo en Ahí en Conecta ello. Logística ha hecho una buena pega. Conecta hizo un esfuerzo importante en conectar el mundo académico, público y privado. Es un buen esfuerzo, un buen ejemplo. Es una nueva instancia donde también se pueden conversar estos temas, así que es muy valioso también. De gran utilidad en ese sentido. Y la misma lógica del corredor, claro, va a llegar a la frontera, va a venir por ferrocarril, por camión, por los dos modos, y va a llegar a ustedes, al puerto, y del puerto vamos a China, ¿no? Entonces, en el caso de Antofagasta también el despliegue de las infraestructuras, de los proyectos que habéis ido teniendo, daban cuenta también de ese valor agregado que decía David, ¿no? Un poco si nos pudieras contar cuál es la visión que desde el puerto de Antofagasta también veis para el desarrollo de este corredor. Bueno, mira, hoy día se mueven carga desde esos orígenes de Paraguay, Argentina, Brasil, hacia Puerto San Antonio y Puerto Valparaíso. Y lo curioso es que recorren alrededor de 2.000 kilómetros o 2.200 kilómetros.
¿Y sabe lo que ocurre cuando el paso de los Andes se corta por mal tiempo? ¿Sabe por dónde sale? Por los pasos de Antofagasta. O sea, hay experiencia, hay números, y la diferencia, estamos hablando 600, 700 kilómetros. Hay un dato adicional. El norte de Chile consume todo lo que entra por el puerto de San Antonio de Valparaíso. Diariamente suben 300, 400 camiones que van repartiendo porque los centros de distribución están en Santiago. Curioso es que los frigoríficos están en Santiago. Tú sabes que aunque pase por los pasos que tiene habilitado Antofagasta, el camión que viene con carne, que se la van a comer en Antofagasta, llega a Santiago, en Santiago se divide por parte pieza y después se devuelve a Antofagasta. O sea, tenemos ineficiencias importantes. Otro día yo comparto lo que dice David en términos que hay que hacer cosas nuevas, pero también indicarle que hay cosas que están hechas. Entonces, tenemos que sumar esa experiencia. El mundo privado tiene mucho que hacer acá. Yo diría que desde el punto de vista de la infraestructura, y llegando al tema de Antofagasta, nosotros estamos completos. Antofagasta tiene las carreteras, el puerto tiene los espacios, tenemos tratados, convenios. Paraguay, por ejemplo, nosotros tenemos una zona destinada para que se instale y se produzca maquila. Sí, Chile tiene muchos tratados internacionales y por lo tanto la denominación de origen se puede preparar en Antofagasta y en otros lugares. Y esa carga puede salir y tiene valor agregado. Si el tema es atreverse, entonces el trabajo, lo que yo he visto poco es que los privados lleguen y vayan a ver lo que está ocurriendo para instalarse con el tema. Se junta la oferta y la demanda. Por ejemplo, hay temas que por ahora son complejos, o sea, traer la carga congelada que viene, que produce Brasil, Paraguay, etcétera, le sale más barato sacarla por el Atlántico. ¿Y sabes por qué? Porque va congelada. O sea, y por lo tanto el tiempo de viaje, que a veces yo lo hago con unos exportadores, la última vuelta que hicimos fueron con puros exportadores, para evitar esto, ¿no es cierto?, de tantas tramitaciones, etcétera, y nos decían que se demoraban más de 90 días en llegar al destino final. Pero yo, como iba congelada, no les afectaba mucho. Si el tema es qué pasa con las cargas, que son cargas que no son congeladas, las carnes frescas, las que consumimos nosotros, que la vida útil tiene 90 días. Esa carga es la que pasa en Chile, porque cuando ustedes, es la que sacan en los supermercados, etcétera, esa carga ellos la necesitan instalar. Entonces, cuando sale por los puertos chilenos, disminuye a la mitad el tiempo de viaje. Entonces aquí ya no es el valor del flete, sino que la disponibilidad que esos productos que son perecibles estén en los supermercados. Es como cuando uno va a comprar huevos. O sea, si le faltan 2 días para que venza la caja de huevos, uno la deja al lado. Y algo pasa con eso. Bueno, pasa lo mismo con muchos productos que ellos exportan. Es cierto que China tiene un porcentaje importante de los convenios que tienen los países. Otro día en un congreso que había en Brasil mostraban cómo era China, Brasil por bandera. Los estados que tenían con qué países tenían su mayor relación comercial. Y mostraban lo que era el año pasado y este año. El año pasado, 2025. Prácticamente Brasil completo era la bandera china. O sea, definitivamente ellos están exportando hacia allá. Pero hay otras singularidades. Paraguay no tiene relación con China. No reconoce, ¿no es cierto?, Taiwán. Entonces, por lo tanto, ahí hay una oportunidad tremenda, la denominación de origen chilena que tiene con esos países. Y resulta que la escasez de alimentos sí que viene. Mira, ¿cuánto cuesta un kilo de carne en Paraguay? ¿Sabes cuánto cuesta? $14, lo mismo que cuesta acá en Chile. Un kilo promedio. Siendo los principales productores, vayan a preguntarle a Argentina, etcétera. El precio ya es internacional. Y ese precio no lo hemos fijado nosotros, lo fijan, ¿no es cierto?, los consumidores. Y cada vez hay más requerimientos de esos productos. Entonces, definitivamente se da una oportunidad. El desafío que tenemos nosotros es atender las cargas ahora, lo antes posible. Esperar, ¿no es cierto?, que se instale el corredor, que yo le encuentro mucha razón, que sea un corredor ferroviario, tiene sentido, ¿cierto? Estamos conectando Santo con los puertos chilenos. O sea, los tiempos que se ahorran son notables. Hablan 90 días que se demoran desde que embarcan en una barcaza, hace la hidrovía, llega a un puerto y se toma todo el tiempo del mundo. ¿Cuándo toman la definición de salir al norte? Cuando se cierran, ¿no es cierto?, los pasos fronterizos locales. Entonces, hay que ir a buscar. Tenemos una experiencia. Lo que hacemos con Bolivia. El tren trae la carga desde Bolivia. Se ocupan las vías, son alrededor de 500.000 toneladas. Entonces llegan, se operan, se maquilan, se trasladan a los puertos y los puertos las embarcan. O sea, hay experiencia y esas se tienen que replicar. Entonces yo creo que aquí el mundo privado tiene mucho más que hacer. ¿Quiénes son los operadores logísticos? Las empresas de transporte, las empresas que tienen que tener una posición más activa en esto. Porque desde el punto de vista de la infraestructura chilena nosotros estamos preparados.
Hoy día sale carga por la zona centro, la zona de Antofagasta, Iquique está haciendo lo mismo, etcétera. Tienen las posibilidades de recibir carga, porque Iquique mueve mucha carga desde Bolivia. Entonces, es así, lo mismo pasa con Arica. Entonces, ahora es donde tienen que, el mundo privado, ¿no es cierto?, que hace el trabajo por parte, etcétera, en la logística, tiene que ir y tiene que aprovechar las ventajas. Oye, la cantidad de camiones vacíos que vienen desde el norte hasta el centro, porque la mayoría va con carga hacia el norte. Es importante, no tiene para qué venir el camión desde Paraguay, Brasil, ¿no es cierto?, hasta Santiago. Lo deja, toma la carga, tiene un lugar ahí, después los camiones aprovechan los fletes de retorno. La cantidad de carga que va desde Iquique hacia el lado paraguayo, hacia el lado argentino, cruzar frontera, el mismo puerto de Antofagasta, de otros puertos. Hoy día estamos mandando materias primas para la producción del litio. Cuando Bolivia se active con eso, también se van a producir desbalance. Entonces, yo diría que hay un mediano plazo, antes de que tenga toda esta infraestructura de tipo, ¿no es cierto?, de ser trenes, vías, etcétera, hay que desarrollarla. Hay una oportunidad que está ahí. ¿Por qué en la región de Antofagasta no se desarrolla tanto? Porque hay un tremendo espacio y que paga mucho, que es la minería. Entonces, yo invito a los que están acá en el centro, que pertenecen a empresas a logística, transporte, etcétera, que miren, hagan estos números, que son generales, y definan qué tipo de cargas se pueden mover. Mayoritariamente las cargas perecibles. Y que sean ¿cuánto se llama? Que requieran tránsito rápido. Hay que partir. El congelado es para una segunda derivada. Es para cuando ya, ¿no es cierto?, el precio de la carne esté tan alta que la carne congelada valga la pena traerla por el lado chileno. Y en el otro gran puerto del corredor, junto al tercero, que es Mejillones, que no lo tenemos acá, pero ¿la opinión es la misma o tenéis otra mirada desde Tarapacá? Yo complementaría un poco lo que ya se ha planteado y separaría nuevamente cómo nos hacemos cargo de los desafíos del crecimiento de la carga en el puerto de Iquique. Bueno, en una primera instancia, haciendo uso de las instalaciones que la empresa posee en la comuna de Alto Hospicio. Nosotros estábamos desarrollando un proyecto de un nodo logístico en la zona denominada Huantajaya, la mencionó el ministro esta mañana. Es probable que hagamos una inauguración luego. Y ahí tenemos 7 hectáreas que estamos disponiendo para la primera contención que pueda significar este incremento en los volúmenes de carga. Y no solamente estoy hablando del corredor bioceánico, porque 7 hectáreas para un corredor bioceánico que es gigante es nada. Obviamente estamos pensando en la carga boliviana, estamos pensando en la carga que tenemos con Paraguay, y además ya les decía yo que tenemos ya un trabajo de inicio con los ejecutivos de Zona Franca y Iquique, porque queremos integrar un modelo logístico que sea atractivo. Se mencionó de que tenemos como país nosotros una experiencia internacional importante. Tenemos más de 34 acuerdos comerciales con el mundo y hemos desarrollado una cultura de exportación. Brasil tiene 6 acuerdos comerciales. No tiene la apertura que tiene Chile. Por lo tanto, una sola experiencia para poder reflejar bien este punto. En una reunión en Brasil, nos tocó ir a visitar una de las estancias donde se produce ganado, que faenaba ni más ni menos que 1000 cabezas diarias. Entonces, las preguntas habituales que no son de los técnicos, ¿y qué hacen con la sangre de tanto animal? Y nos mostraron el proceso de la sangre, la deshidratan, la mezclan con otros componentes y fabrican unos pellets, que son proteína animal que sirve para alimentar cerdos, pollos y una serie de otras cosas. La otra pregunta, ¿y qué hacen con los cueros? Y los cueros del vacuno, del cebú que tienen en Brasil, son de muy alta calidad en comparación con los que tenemos nosotros acá en Chile. Me van a creer que los cueros prácticamente todos los vuelven a triturar y los transforman también en un polvo, que lo mezclan junto con la sangre y otras proteínas, para dárselo de comer a los animales. ¿Y por qué no hacen una industria de curtiembre importante y Brasil no se destaca por eso? Sencillamente porque le hacen falta 2 insumos. Y ahí es donde comienzan uno a chocar contra la pared. ¿Y qué insumos? El sol, tiene mucho sol en Brasil, pero tienen lluvia, y no se le pueden mojar los cueros, y la sal. Entonces uno pregunta, ¿y dónde hay mucho sol y mucha sal? Y yo le agregaría hoy un desierto enorme donde podríamos desarrollar una industria como esa. Bueno, pasa lo mismo con el café, pasa lo mismo con el algodón, pasa lo mismo con el azúcar que producen. Tienen mucha capacidad productiva, pero no tienen capacidad de procesamiento. La soya,
que se vende a China, obviamente que es importante en términos de los volúmenes. Pero cuando ustedes le preguntan a los chinos qué hacen con la soya, la transforman en harina y en aceite. Pero no consumen el poroto de soya. La pregunta es, ¿por qué no vender aceite? ¿Por qué no vender harina? Y todo producido en Chile, como decía Carlos, con denominación de origen Brasil, pero agregándole valor acá en nuestro país. Y que les digo, además, si podemos aprovechar el modelo franco que tenemos en la región de Tarapacá y en la región de Arica y Parinacota por extensión. O sea, están dadas las condiciones. Este año se cumplen 10 años de que se suscribió el Acuerdo de Asunción en que los 4 presidentes se pusieron de acuerdo para el desarrollo del corredor bioceánico. 10 años. Y estamos a puertas de que se inaugure el puente con el cual ya comienza a correr el cronómetro de cuándo va a comenzar a fluir la carga. 10 años y todavía nosotros no tenemos la claridad de cómo esto va a evolucionar y cómo esto va a crecer. Lo que sí les puedo garantizar es que tenemos la presión de productores brasileños que nos están preguntando de costos logísticos, nos están preguntando de cómo acceder a contenedores. Nosotros hemos hecho un trabajo incansable con operadores logísticos y con las compañías navieras para ver si hay disponibilidad de poder poner contenedores refrigerados en la zona de Mato Grosso do Sul. Y resulta que las compañías navieras no quieren hacerlo, porque tienen su operación logística ya instalada en el puerto de Santos o en Paranaguá. Entonces, si el productor quiere sacar carga refrigerada, que se vaya por esos puertos. Entonces, 10 años que llevamos conversando, entidades del Estado, entidades públicas, y el sector privado todavía no está sentado. Y resulta que son los privados los que hacen los negocios. Son los privados los que ven las oportunidades de negocio. Son los privados los que incentivan para que esto se pueda mover como un motor de desarrollo potente en cada una de las regiones del país. Entonces, falta todavía una fase sumamente significativa para que podamos concretar un proyecto que es una tremenda oportunidad y que se la podemos materializar, seguramente el país se va a ver beneficiado. Otro de los elementos en los cuales estamos avanzando y que no se ha mencionado en el día, y lo aprovecho de mencionar, tiene que ver con la formación de capital humano. Como ustedes saben, la industria minera es muy demandante de mano de obra y prácticamente el 65% de los trabajadores de la industria minera en la región de Tarapacá son de otras regiones. Por eso los aviones pasan llenos y el aeropuerto está congestionado, aun cuando recién lo ampliaron. Pero el 90% de los proveedores son de otras regiones. Y no tenemos proveedores ni capital humano formándose en la región de Tarapacá. Entonces, ¿qué hemos hecho en el último año? Nos hemos acercado a los centros de formación técnica y a las universidades locales. Y estamos haciendo ya programas de desarrollo en logística para poder, desde muy niños, formarlos en lo que significa la importancia de un desarrollo económico asociado al puerto y particularmente nuevamente en la región de Tarapacá asociado a lo que es la industria de zona franca. Entonces, los desafíos efectivamente van a tener sus frutos en el largo plazo, no son inmediatos, pero necesitamos el concurso de todos y particularmente, y vuelvo a resaltarlo, del sector privado, que hoy día no se ha pronunciado y en muchas ocasiones me han dicho, ¿qué es eso del corredor bioceánico? Porque solo ven las noticias que aparecen en la prensa, pero de pragmatismo a esto todavía le falta un poco. Muchas gracias, Rubén. Y ciertamente, o sea, estamos hablando del corredor de la región de Antofagasta y de la región de Tarapacá, pero aquí la relación con Bolivia, Puerto de Arica, en la zona norte, el potencial que tiene justamente los puertos del Biobío, el puerto de San Vicente para la relación con Argentina y las provincias argentinas que están en el otro entorno, la binacionalidad, podríamos decir, que va a tener Magallanes en el contacto con Tierra del Fuego y las cargas que desde Magallanes tienen que moverse hasta la zona central, exige de estas coordinaciones, no solamente en varios, sino en múltiples pasos y múltiples relaciones. Ahí, Pablo, si nos pudieras contar un poco más en esa mirada de algunas acciones ya has ido señalando, ¿no? De cómo nos vamos relacionando con los países del entorno, pero en esa dinámica de convertir realmente a Chile, la gran puerta de Latinoamérica hacia el Pacífico, ¿cómo más podemos seguir trabajando para que eso se consolide en el largo plazo? Sí, yo tengo la impresión que haciéndonos cargo de lo que también se ha planteado acá, creo que hay unas tareas que son relevantes, de las que ya nos hemos empezado a hacer cargo. Una tiene que ver con el desarrollo de plataformas que nos permiten a nosotros poder trabajar de manera más eficiente. Es algo que hemos ido conversando con nuestro sector privado. Me refiero a concentrar datos y además generar integración informática
que a nosotros nos permita poder adoptar políticas públicas. ¿Ya? Nosotros durante el año 2024 y el año 2025 comenzamos a trabajar con otros servicios justamente en la línea de ir procurando esta información. Estamos hablando del Servicio de Impuestos Internos, de la aduana, que nos permitía, por supuesto, saber no solamente cuántos vehículos tenemos, sino que además cómo se están moviendo y a dónde se están moviendo, para saber dónde tenemos la mayor concentración de un determinado tipo de equipos que nos permitan también atender a la demanda. Evidentemente que a nosotros nos interesa el corredor y también como una forma de hacernos cargo de lo que aquí también he escuchado, creo que hay una tarea a desarrollar que tiene que ver con la multimodalidad. No sé si todos saben, pero la multimodalidad requiere una regulación. Hoy día tenemos una regulación marco que está en el Código de Comercio, pero que nosotros tenemos que hacer una bajada. Y hoy día, a partir de lo que nosotros hemos escuchado, y cuando hablamos de intermodalidad, también existe la multimodalidad. Podemos hablar de camión, ferrocarril, buque. Podemos agregar avión. Y todo eso requiere naturalmente que idealmente podamos tener un documento que le dé mayor facilidad y fluidez a toda la cadena logística, de tal manera de ser más eficiente. Esto no es un desarrollo nuestro, esto es un desarrollo que en otras legislaciones comparadas sí lo tiene, y eso es una tarea nuestra, que está pendiente por desarrollar, pero quisiera anticipar que nosotros ya estamos trabajando con nuestros servicios. Quisiera aprovechar la oportunidad que tú me mencionas a propósito de la conectividad de la zona austral. Nosotros para la zona austral tenemos un convenio, que es el convenio que permite vincular dos puntos de un mismo país, así se llama, que es un acuerdo binacional entre Chile y Argentina y es de 1974. ¿Ya? El año pasado cumplió 50 años. Y hemos estado trabajando de manera muy intensa, de tal manera de actualizarlo. Creo que la semana pasada ya dimos un paso bastante importante, solamente nos queda revisar el capítulo aduanero para tenerlo cerrado y esperamos tenerlo suscrito este año. Y damos un paso importante. Nosotros, el corazón del acuerdo, genera facilitación no solamente para la obtención de los permisos, sino que también para la circulación de los vehículos, tratando de ir aliviando cargas y tratando de homologar algunas exigencias que ya tenemos incorporadas para el tráfico bilateral. Yo pienso que estamos bien encaminados en ese sentido, pero coincido plenamente con lo que se ha dicho aquí anteriormente. Por eso comenzaba al principio de esta intervención, decía que no solamente felicito la realización de esto, sino que también felicito la oportunidad que nos da para el día de mañana ir generando estos contactos y estas reuniones necesarias para llevar a cabo todo lo que hemos dicho ahora. Yo creo que si hay algo que uno pudiera decir es que coincidimos en general. No creo que tengamos grandes diferencias. Lo que tenemos que hacer es solamente ponernos manos a la obra, nada más. Por eso. Magnífico. Nos quedan unos pocos minutitos, no mucho, pero nos da para casi un minuto de cierre por cada uno de ustedes, por si quieren señalar algunas ideas clave que se han venido repitiendo, yo creo, pero como para acabar de afianzar el tuit del final de la exposición. Gracias, David. También Antonio, ¿cierto?, por la organización. No lo había dicho antes, pero creo que hay que destacar el éxito de este evento y que para nosotros ha sido una gran oportunidad que se agradece mucho. Y a propósito del panel, ¿cierto?, que ha estado ahí dominado por el tema del corredor bioceánico, y volviendo a la mirada más de largo plazo, yo creo que es algo que hoy día no está en las proyecciones, ¿cierto?, que se han hecho para la evaluación de puerto exterior. No está considerado carga desde Argentina, pero sin duda una vez que esté construido el puerto, esa va a ser una pregunta a responder. Y a propósito de los 10 años que decía Rubén antes, yo creo que tenemos que ponernos a trabajar con Pablo para ver, bueno, cómo nos preparamos para cuando esté el puerto listo para recibir esas cargas, y a lo mejor eso va a potenciar aún más esta puerta al Pacífico y al Asia, ¿no? Eso. Ahora que estabas mencionando el tema de San Antonio, me acordé hace varios años atrás, trabajando en FEPASA, encontrarme con un estudio de un túnel de baja altura por los Andes, de un privado argentino que estaba dispuesto a hacer la inversión y que generaba
unos ahorros gigantes, la inversión era muy grande. Y finalmente entiendo que eso, bueno, no quedó ahí y no prosperó. Y estas cosas que a veces uno las encuentra que son una locura, son las cosas que efectivamente generan los cambios. Porque, claro, cuando uno hace los análisis con la información que tiene parado hoy, probablemente los números no te van a dar. Pero lo que pasa es que cuando tú te cambias de curva, la demanda también te cambia. Entonces son otros los números, ¿no? Así que no, me estaba acordando de eso, y por eso que a propósito de corredor, que hemos hablado de corredor en el norte, pero la verdad que Chile ofrece corredores en distintos frentes. San Antonio es un tremendo puerto que podría, con ese tipo de facilidades, generarle pero mucho valor a Argentina, carga de ida y de vuelta, sin ninguna duda. Yo nada más agradecer, ojalá que se repitan esta iniciativa. Nuevamente agradecer al Ministerio de Transporte y a todos los organizadores que estuvieron a cargo de esto. Un agrado compartir con gente del rubro y disponible para generar networking o colaboración en lo que sea necesario. Muchas gracias a todos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Muy breve, la verdad es que yo creo que lo que hemos conversado hasta ahora nos lleva probablemente al escenario de tener conciencia de que hoy día estamos ofreciendo alternativas de servicio, tanto de transporte, puerto, ferrocarril, camión, y creo que lo que tenemos que tener en mente es que, siendo una alternativa, tenemos que procurar ser más eficiente que otros. Y esa es la tarea finalmente, para que seamos nosotros los elegidos, que seamos nosotros la alternativa. Y ese es el foco finalmente que tenemos que poner. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, en mi caso, solamente sumarme a los agradecimientos y a las felicitaciones por la organización de este congreso. De verdad, es muy estimulante el poder compartir opiniones, visiones, anhelos incluso de lo que queremos para nuestro país, para nuestro desarrollo logístico. Así que muchas gracias por la oportunidad que me dan de estar acá. Y con sana envidia, de verdad, se los voy a decir, ojalá se repitiera esto, pero en regiones. Ojalá pudiésemos tener esta audiencia allá en la zona norte. Sería pero una tremenda noticia que yo creo que recorrería todo Chile. Gracias. Bueno, igual que mi compañero acá en el panel, agradecer la invitación, felicitar por la organización también del Congreso. Y me gustaría dejar un mensaje solo que siempre se habla que Chile tiene altos costos logísticos. Por lo tanto, creo que todos tenemos la responsabilidad y también es una invitación a que todos los actores del sistema logístico trabajemos en conjunto. Como decía David, creo que es importante que todos trabajemos de manera mancomunada, el tren, los camiones, los puertos y la empresa privada, en búsqueda de hacer cadenas logísticas más eficientes y que permitan bajar esos costos logísticos, pensando además que Chile mueve su economía principalmente por el comercio exterior. Así que creo que estas instancias ayudan a generar que muchos nos conozcamos, que trabajemos en conjunto y busquemos ese fin mayor que hacer mucho más eficientes las cadenas logísticas del país. Bueno, también me sumo al agradecimiento a David, Antonio, ¿cierto? Y a todo el equipo que organizó. Para nosotros una muy buena oportunidad para poder mostrar lo que estamos haciendo. Retirar que Puerto Antofagasta se está poniendo al día en muchas de las cosas. Ya ha desarrollado varios proyectos que permiten decir que estamos, ¿cierto?, preparados para recibir las cargas del corredor. Tenemos responsabilidades fuertes al ser la región que más exporta de Chile, ¿cierto?, estar disponible. Por el puerto de Antofagasta el valor de las cargas es alrededor del 10% del FOB chileno, eso con solo 3 millones de toneladas. Y eso es mucho más que el FOB que producen varias regiones juntas. Entonces, ahí también yo les pido a quienes toman decisiones, ¿no es cierto?, que no tan solo por volumen inviertan, sino que por el valor de las cargas, porque al final del día somos las salas de venta, ¿no es cierto?, que tiene Chile. Y una sala de venta siempre tiene que estar bien preparada para dejar satisfactorio, ¿no es cierto?, el servicio prestado a los clientes. Y eso es una realidad. Entonces, nosotros invitamos a que miren el norte, lo miren mucho más, y a las empresas de logística que están presentes, vayan a darse una vuelta. Créanme que es impresionante los números de las inversiones que hay, los desafíos, y estamos hablando solo de la minería. Vean el tema de la energía, el tema del litio, el tema, ¿no es cierto?, del hidrógeno verde, que todavía falta un poco. El tema de las observaciones, que Chile tiene la mayor cantidad de observatorios en el norte de Antofagasta, en Antofagasta y en los alrededores. Entonces, hay un mundo de oportunidades y todo esto es logística.
Nosotros producimos agua, nosotros tomamos agua del mar desde hace mucho rato y lechuga hidropónica. El resto todo llega desde otros lados. Entonces, por lo tanto, somos logísticos. Hay que subir a campamentos que están a 4.000 metros de altura para entregarle todo lo que requieren los mineros para que puedan producir. Desde los insumos, el consumo diario, el abastecimiento, etcétera, hasta traer después de vuelta los productos. Entonces, somos logísticos, tenemos un ADN logístico en el norte. Y eso los invito a que lo miren más y también a las autoridades, que son nuestras jefaturas, etcétera, que planifiquen pensando también en el valor que eso representa para Chile. Si no me sumo yo a los agradecimientos voy a quedar mal, así que sumar, pero sobre todo a los panelistas por todo el aporte que han ido dando. Realmente son múltiples ideas, he tomado más notas que yo creo que en bastantes días últimamente, por el valor que van a aportar y sobre todo a todos ustedes por haber estado presentes hasta este último momento. Agradecerles por toda la gran convocatoria que hemos tenido y en particular permítame a Carla y Isadora por toda la labor que han tenido durante el día como presentadoras. Muchísimas gracias.